Bienvenido o bienvenida una vez más a tu canal de YouTube Dominicode. Hoy vamos a realizar, gracias a la API de Marvel, una pequeña aplicación que por aquí tengo la demo. Es una aplicación muy básica en la cual vamos a utilizar, por supuesto, la API de Marvel, vamos a utilizar Angular Material, vamos a utilizar Angular versión 8, que es beta, pero bueno, solamente restan unos días para que ya se publique, con lo cual tenemos una versión bastante estable, la verdad. Y también vamos a utilizar Flex Layout para que nos ayude a crear esta especie de grid que tenemos aquí. Es una aplicación muy sencilla, creo que esto lo vamos a hacer rápido. La pasada semana habíamos hecho algo muy parecido, pero en JavaScript Vanilla, y he recibido varias solicitudes para que lo hagamos en Angular también. Yo me debo a mi público y eso es lo que voy a realizar. Recuerda también, si te gusta nuestro contenido, suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas nada, absolutamente nada de todas las cosas que vamos publicando cada semana. Antes de poder empezar a crear nuestra aplicación, debes tener una API Key de Marvel. Si no sabes o no la tienes aún, aquí tenemos un pequeño tutorial, está por aquí, es este, donde creamos, gracias a la API de Marvel, una aplicación en JavaScript nativo y te enseño cómo obtener tu API Key de manera muy sencilla. Así que si no la tienes, en los primeros minutos de este vídeo enseñamos cómo poder obtener tu API Key. Una vez tengas el API Key, ya estarás listo para empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Vamos a utilizar Angular CLI para ello. Y con el comando ng-new y el nombre de nuestra aplicación, en mi caso será Marvel App, y presionamos Enter. Nos pregunta si queremos rutas. Vamos a decir que sí, aunque realmente no lo vamos a utilizar mucho, pero vamos a decir que sí. Y los estilos pueden ser CSS. Una vez que haya finalizado, vamos a acceder a nuestra carpeta. cd Marvel App. Ya estamos dentro de nuestra carpeta. Voy a limpiar esto para que lo puedas ver mejor. Y como te he comentado, vamos a abrir esto un momento en nuestro editor de códigos. Esto lo podemos cerrar. Tal y como te he comentado en la introducción, vamos a utilizar la versión 8 de Angular. Yo tengo la 7 aún en mi CLI, con lo cual tengo que hacer un update para poder empezar a trabajar con la versión 8. Volvemos a la consola y tenemos que ejecutar el comando ng update. Decimos que @angular /CLI Angular /core y le ponemos un -- next y presionamos enter. Esto ya ha finalizado, como lo podemos ver. Si volvemos hacia nuestro editor de códigos, ahora vemos que tenemos una relate candidate a la versión 8. Como te he dicho, estamos aún en, bueno, una versión no definitiva aún, pero es bastante estable esta versión 8. Ya tenemos nuestra versión 8 actualizada aquí. Lo siguiente que debemos hacer es añadir Angular Material hacia nuestro proyecto. Vamos a hacer eso también en nuestra consola. Limpiamos un momento y utilizamos el comando ng add @material y presionamos enter. Durante el proceso de instalación nos hará varias preguntas, como por ejemplo el color o el template que queremos utilizar. Esto depende de los gustos de cada quien. Yo voy a escoger la primera opción. Me pregunta si deseo instalar Hammer JS. Diré que sí. También para las animaciones decimos que sí. Y comienza a realizar la instalación de la dependencia en nuestro proyecto Angular. Como puedes ver, aquí tenemos una especie de summary de lo que ha hecho, los ficheros que ha actualizado y demás. Esto, si nos sigues, sabrás que normalmente añadíamos de manera manual el Angular Material y teníamos que venir aquí al index
y pegar esto, teníamos que venir aquí a nuestro fichero de CSS y traer esto, etcétera, etcétera. Esto lo ha hecho todo automáticamente el CLI desde la consola. También, si vamos al app.module, vamos a abrir este fichero. Vemos por aquí que ha importado el módulo de animaciones y demás. Vamos a continuar y vamos a añadir el nav a nuestro proyecto. Volvemos hacia nuestra consola y con el comando ng generate le pasamos el angular barra material, dos puntos, material nav, y el nombre que le vamos a indicar a este componente será pues navbar. Presionamos enter y aquí tenemos otro resumen de todo lo que ha hecho. Ahora si volvemos a este fichero, sobre todo al app.module, veremos que ha importado algunos componentes que necesita, algunos módulos realmente. Esto yo siempre recomiendo que lo hagamos en un fichero independiente de módulos de Material, pero para este caso vamos a utilizar el mismo app module, pero es una muy buena práctica separar estas dos cosas. Yo lo voy a dejar aquí solo por este ejercicio. Si vamos hacia nuestro proyecto, veremos que ahora tenemos aquí un nuevo componente que es el navbar, donde en el HTML viene todo lo que necesitamos para que se pinte nuestro navbar en nuestra aplicación. Podemos incluso por aquí limpiar todo esto que viene y vamos a llamar a nuestro componente app navbar, y si arrancamos el servidor con el comando ngserve y vamos hacia nuestro navegador, localhost 4200, y tenemos esto por el momento. Esto será nuestra aplicación, o esto es lo que tenemos por el momento de nuestra aplicación. Muy bien, vamos a arreglar un poco esto aquí para que sea del mismo color que tenemos aquí. De vuelta hacia nuestro código, esto lo podemos cerrar. Antes de nada, en el navbar.component.html vamos a hacer una cosa. Aquí donde dice que podemos añadir nuestro contenido, vamos a importar el router para que nos sirva las rutas por aquí. Bien. Y vamos ahora a arreglar lo que veníamos a arreglar en el fichero de estilos, navbar.component.css. Vamos a eliminar esto. Guardamos. Y por el HTML sencillamente tenemos que traer este mismo color que tenemos aquí en esta parte. Entonces decimos que el color será primary. Ahora sí, está esto bien. El link o los links que tenemos aquí no los voy a utilizar yo, pero si tu aplicación es más grande o incluso si quieres jugar más con la API de Marvel, lo puedes hacer, puedes llamar cómics, series y demás. La API de Marvel tiene una documentación muy buena, con lo cual no será difícil añadir otras funcionalidades a este ejercicio. Vamos a continuar con la creación de los servicios que necesitamos y así nos podemos centrar en hacer la petición y demás. Vamos a detener un momento nuestro servidor y voy a crear un servicio con el comando ng generate, la S de servicios. Esto quiero que esté dentro de una carpeta que se llame personajes. Dentro quiero que tenga otra carpeta que sea personaje. Y esto quiero que esté dentro de una carpeta compartida, porque este servicio lo podríamos compartir dentro de los personajes, aunque creo que no será el caso. Y a mi service le pondré personajes, -API, y presionaré Enter. Esto también lo podríamos haber creado manualmente, crear estas carpetas y luego dentro de esas carpetas tan solo crear nuestro service. Si volvemos al código, por aquí tenemos nuestros personajes, una carpeta que se llama personaje en singular y luego dentro lo que quiero compartir, que es este service. Aquí es donde vamos a crear el método que se va a conectar con la API de Marvel.
Así que vamos a hacer varias cosas. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a importar, para hacer la petición HTTP, necesitamos el client que viene desde @angular/common/http. Esto lo tenemos que inyectar aquí en el constructor. Le llamaremos HTTP tan solo y esto vendrá desde este módulo. ¿Qué más? Pues necesitamos importar un observable desde la library de RxJS. Y también vamos a importar un operador, que en este caso será el map, que viene desde rxjs/operators. Aquí podemos poner, o vamos a necesitar una public key, que estará vacía. También tendremos un hash y la URL API, que estará vacía. Recuerda que toda esta información la puedes obtener creando tu key en la API de Marvel. Voy a dejar el vídeo donde enseño cómo obtener una secret key de Marvel aquí en este vídeo. En la descripción también estará. Y vamos a continuar. Vamos a crear un método que sea getAllCharacters. Obtener todos los personajes. Esto será un observable. Y podríamos crear una interface más adelante, así que por el momento será de tipo any, pero más adelante podemos crear una interface para todo esto. Utilizaremos nuestro HTTP, el verbo get, que también será any por ahora. Le pasaremos nuestra URL y vamos a hacer un pipe. Esto tendrá un map. Y dentro de este map nos vendrá una función de flecha. Aquí obtendremos una data. Vamos a dejarlo así. Esto es todo lo que necesitamos. Recuerda aquí poner tus credenciales para que te funcione la API. Más o menos la URL de la API será algo como esto. Voy a poner unos stick aquí, será un https gateway.marvel.com v1 public, y nosotros queremos trabajar con los personajes, y a partir de aquí tienes que empezar a pasar pues timestamp, luego el API key, que el API key pues será tu public key. Vamos a pasarla por aquí, this public key, y también ampersand, necesitamos el hash, y el hash será igual a this.hash. Esta es la URL que nosotros vamos a atacar. Y como como ya te he dicho, sencillamente haría falta que indiques tu public key y el hash. Vamos a dejar este fichero por el momento y vamos a crear los métodos que necesitamos. Vamos a nuestra consola, vamos a utilizar el comando ng generate c, y dentro de la carpeta que tenemos, que se llama personajes, dentro de la carpeta personaje vamos a crear el componente. Vamos a quitar esta barra para que lo cree así y presionaremos enter. Bien, vamos al editor de códigos a ver qué ha ocurrido por aquí. Aquí dentro de nuestra carpeta personaje tenemos aquí esta carpeta, perdón, este componente que acabamos de crear. Y vamos también a crear otro, luego verás por qué quiero crear otro componente. Vamos a utilizar el comando ng generate sem, y esto estará dentro de personajes.
Perfecto, vamos a ver. Cerramos. Aquí fuera, dentro de personajes, tenemos el componente de personajes y dentro hay una carpeta que tiene el personaje en singular. Luego verás por qué. Vamos a empezar a trabajar con estos componentes ya. Bien, vamos al character que tenemos aquí, nuestro componente de personajes. Vamos a importar nuestro service. Character API Service está aquí. También vamos a importar el observable y tenemos que inyectar nuestro service. Aquí vamos a llamar a este character svc y esto es de nuestros personajes. Bien, ahora crearemos una propiedad por aquí debajo, all characters, que será un observable. Como no tenemos ninguna interface, será de tipo any. Y por aquí debajo un método. Y dentro de nuestra propiedad vamos a poner el this character y nuestro método getAll. No lo vamos a suscribir aquí, ahora verás por qué. Aquí dentro del ng-on-init sencillamente tengo que llamar a este método que acabo de crear aquí. Esto lo podríamos hacer aquí directamente, pero es mejor que estén separados y que sea un método independiente, aunque no pasaría nada si hacemos esta llamada aquí. Bien. No he utilizado la suscripción aquí porque quiero utilizar el pipe async en mi HTML. Así que vamos a ir un momento por aquí. Y para probar tan solo que esto funciona, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la directiva ng-for. Vamos a crear una variable local. Nuestra propiedad era characters. Utilizamos el pipe async. Y aquí dentro debemos tener character JSON. Esto solo para probar. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a ejecutar nuestra aplicación con el comando ngserve. Y vamos al navegador. Esto no está pintando nada porque no tenemos... Vamos a crear una ruta para que lo podamos ver. Vamos hacia nuestro fichero de rutas, que lo tenemos por aquí. App routing-module. Lo primero que vamos a hacer aquí es crear una ruta para la home, ¿no? Lo que será nuestra home. El path será vacío. Vamos a redirigir, porque no tendremos como tal una home. Vamos a hacer un redirect y vamos a apuntar a una ruta que le podemos llamar characters, así. Aquí me hace falta una barra. Y también me haría falta el path match. Y esto será full. Ahora sí, vamos a crear esta ruta. Aquí ponemos una coma. Volvemos aquí, path. Hemos dicho que le llamaríamos así, characters. Y esto necesita un componente que va a pintar, que no lo hemos importado. Vamos a importar este componente. El componente que quiero importar es el de los personajes, el que está en plural. Este. Y es el que vamos a poner aquí. Pero no como string, sin las comillas. Esto será characters component. Bien, esto debería, pues cuando lleguemos a la home nos va a redirigir aquí, a esta ruta.
Vamos a ver si esto es cierto. Vamos a asegurarnos de arrancar nuestro server. Y como podemos ver, tenemos un error en la línea 8. Vamos a ver qué ha ocurrido aquí. Línea 8, el path. Y esto casi siempre me pasa, que me confundo con esta T. Es redirect to. Esto debería solventar el error. Volvemos a arrancar. Bien, ahora sí ha podido compilar correctamente. Vamos hacia nuestra aplicación. Actualizamos y no tenemos nada por aquí. Vamos a ver por qué. Porque tenemos un error. ¿Por qué tenemos este error en la consola? Porque estábamos utilizando el módulo del HTTP para hacer peticiones HTTP. Yo importé el módulo en el service, pero me he olvidado de traerlo al app.module principal. Esto suele ocurrir, no pasa nada. Aquí necesitamos el módulo HTTP client module y esto vendrá desde @angular command /http y como todo módulo pues lo debemos traer aquí al apartado de los import. Guardamos, vamos de vuelta hacia nuestro código y vamos a buscar nuestro service. Y aquí, donde tenemos o donde recibimos la data, el error sencillamente lo que me está diciendo es que no puede iterar sobre un objeto. Pues esto lo podemos resolver de la siguiente manera. Dentro de este objeto que tenemos aquí, viene algo que se llama data y luego viene algo que se llama result. Que esto lo podemos ver en la documentación de la API, viene todo esto. Y de hecho, si haces un console log, ya lo verás. Una vez resuelto esto, vamos a volver hacia nuestra aplicación. Y como puedes ver, aquí ya se está pintando un horrible JSON, es decir, que ya estamos obteniendo la respuesta. Ahora tendríamos que prepararnos para maquetar esta respuesta. Vamos a instalar la dependencia del Flex Layout. Vamos hacia la consola con el comando npm y queremos instalar @angular flex layout y vamos a instalar la última versión, latest. Presionamos Enter. Esto ya está listo. Vamos a dejar arrancado nuestro servidor local y nosotros iremos a nuestro código fuente. Vamos al app.module antes de que nos olvidemos. Y por aquí debajo vamos a hacer la importación de nuestro Flex Layout Module que viene desde @angular /flex layout. Esto, como todo módulo, lo debemos de inyectar aquí dentro de los imports. Guardamos y vamos a empezar a trabajar con esta dependencia. Vamos al componente. Vamos a cerrar todo esto que tenemos aquí y vamos hacia nuestro componente personajes en el punto HTML y vamos a hacer lo siguiente. Esto lo podemos borrar, no lo necesitamos. Vamos a crear un div y a este div vamos a añadirle el flex y el layout. Esto quiero que sea una columna. Aquí dentro tendremos otro div que tendrá el fx layout, pero no como clase. Esto en la descripción del vídeo voy a dejar la URL de la documentación del Flex Layout, ya que en su documentación son muy específicos y explican bastante bien todo lo que hacen cada una de estas directivas, que realmente lo único que hacen es convertirse en clases luego.
Aquí, ¿qué tendremos? Aquí está un poco la magia. Vamos a decir que el flex será igual a un 25. Esto lo que hará es dividir, lógicamente, viene una columna de 100 y lo dividirá entre 4, es decir, que le dará 25 a cada uno. Eso ocupará cada una de nuestra card. Pero podemos jugar con las medidas aquí, como tal y como se hace en Bootstrap, por ejemplo. Podemos decir que en los medianos sea de 33, es decir, que ocupen 3. Y podemos decir también que en dispositivos o pantallas small sea de 50. Así. Y en los más pequeños, fxflex.xs, estos son los dispositivos más pequeños, pues queremos que ocupe el 100%. Esto es layout, será column. Y por último, tan solo nos faltaría por aquí, esto es ya directamente de Angular, nuestra directiva ng4, donde con una variable local que llamaremos personaje, vamos a iterar sobre todos los personajes que tenemos. Hemos dicho que vamos a utilizar el pipe async. Y aquí dentro podemos utilizar una card. Card. Tendremos una imagen. Tendremos una imagen. Vamos a utilizar aquí el card image. Nuestro personaje. A ver, está aquí. Esto viene en un thumbnail.path. Ponemos un punto. Fíjate que hemos puesto un punto porque esto nos devuelve la ruta por una propiedad y la extensión por otra propiedad. Aquí tenemos que volver a hacer character thumbnail.extension por aquí. El texto alternativo, vamos a poner el personaje character.name y dentro de aquí podemos utilizar el card title y pondremos el nombre de nuestro personaje. Vamos a probar a ver qué tenemos hasta ahora. Vamos hacia nuestra aplicación. Sí, está ejecutándose. Tenemos varios errores que son normales porque no hemos importado o porque necesitamos importar algunos componentes que vamos o que estamos utilizando realmente. Vamos hacia el app.module. App.module. Y aquí donde hacemos la importación de material, vamos a añadir. Vamos a poner esto por aquí, que se vea un poco mejor. Y por aquí. Bien, pues necesitamos el módulo, el card module. Esto por un lado. También necesitaremos el form field module. Y vamos a importar, vamos a traer esas dos importaciones aquí debajo. En el apartado de import diremos inyectamos estos dos módulos y vamos a ver nuestra aplicación. Perfecto. Ahora, como puedes ver, nos está redirigiendo, que es algo que no habíamos hecho hincapié, nos redirige hacia esta ruta. Y ya aquí tenemos nuestros personajes. Sería conveniente quizás añadir un poco de padding aquí para que se vea un poco mejor esto. Vamos a volver a nuestro código fuente. Y en nuestro componente de personajes, realmente lo que queremos separar es esto, que es lo que nos está pintando nuestro card. Vamos a añadir aquí un style directamente, aunque podríamos crear una clase, pero bueno, esto
No lo suelas hacer en proyectos que vayan a producción, por favor. A menos que no sea imprescindible, pero bueno, es una mala práctica. Perdónenme. Y aquí tenemos ya un poco más separado esto. ¿Qué ocurre? Fíjate que hay algunas imágenes que son más pequeñas que otras y tenemos que controlar eso. Lo que yo creo que podemos hacer es... Aquí, vamos a inspeccionar un momento esto. Por aquí. Y donde tenemos las imágenes, que sería esta clase que está aquí, img.mat-card-image. Vamos a copiar un momento esto, bueno, no hace falta realmente. Y vamos a ir a nuestro componente de personajes, al CSS. Y diremos que el img.mat-card-image queremos que tenga una altura mínima de unos 374 píxeles. Y una máxima también, una altura máxima de 374 píxeles, en caso de que vengan algunas imágenes que sean más grandes. Volvemos hacia nuestra aplicación, eso lo podemos cerrar y fíjate que ya cuadra un poco más. ¿Qué nos falta hacer aquí? Vamos a añadir un pequeño botón donde podamos consultar la información del personaje en cuestión. Esto lo vamos a hacer, vamos a volver a nuestro código. Podemos cerrar esto y nos quedaremos con el characters.component.html y sencillamente tenemos que añadir un botón. Vamos a añadir un botón, vamos a utilizar el mat card-footer y cerraremos por aquí nuestro mat card footer y aquí dentro tendremos una A con un href que ahora veremos. Esto quiero que abra en otra página, así que vamos a poner el target blank y utilizaremos el fxflex y el mat flat button, que esto es ya directamente de Angular Material para que el botón sea un poco con diseño flat. El color quiero que sea primary y vamos a cerrar esta A. Aquí sencillamente diremos detalles y la URL de este enlace pues será character.urls. Esto nos devuelve normalmente 2 o 3 URLs donde podemos consultar una especie de wiki, podemos consultar en cuántas series está nuestro personaje, etc. Yo voy a utilizar la primera de este array, que es el enlace de la wiki. Y vamos a guardar, vamos a ver qué tenemos por aquí. Pues tenemos este hermoso botón que está aquí y si clico sobre esto, pues me lleva a una wiki de Marvel donde me va a explicar cosas acerca de este personaje. Fíjate, todos los cómics y demás. Muy bien, funciona con todos. Vamos a ver este. También funciona. Bien, y esto sería nuestra aplicación. Quiero hacer una pequeña mejora, que si volvemos hacia nuestro código, por aquí, recuerda que dentro de la carpeta de personajes teníamos un componente que se llama personaje o character en singular, que no hemos utilizado. Aquí, ¿qué podríamos hacer? Pues optimizar un poco nuestro código. Podríamos copiar toda esta parte de la card que tenemos aquí y llevarla hacia nuestro componente, que es este. Pegamos. Y aquí debemos sustituir nuestra card por la llamada a ese componente. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos pasar información de un componente a otro componente? Pues seguro que lo sabes, pero bueno, si no te lo digo. Pues a través del decorator input. El decorator input nos permite pasar información de un componente a otro componente.
Todo esto lo explicamos bastante bien en nuestro curso de Angular desde cero a avanzado que tenemos en dominicode.com. Así que si quieres échale un vistazo, es un curso premium, es de pago, pero es un curso que está bastante bien estructurado y con muchísimo contenido. Vamos a llamar nuestro componente, el single, por llamarle de alguna manera, ¿no? O sería nuestro componente hijo realmente. Y aquí vamos a llamarle a través de este selector. Estamos de vuelta en nuestro componente de personajes. Y con el selector app-character, pues ya tenemos aquí nuestro componente. Y aquí viene la magia con esta directiva. Vamos a decir character. Y esto será igual a character. Este personaje es lo que esté iterando en ese momento aquí, este for, y lo va a pasar a esta propiedad. Esta propiedad sencillamente tenemos que recibirla en el componente hijo. De vuelta a donde tenemos el componente hijo, vamos a ir al .ts, character.component.ts, y vamos a importar el decorator input. Vamos a empezar a utilizar el decorator input con una arroba delante y diremos que la propiedad con la que vamos a trabajar es esta, y como no tenemos una interface utilizaremos any. De vuelta hacia nuestra aplicación, todo sigue funcionando igual a excepción de los cambios de estilos que hemos hecho, lógicamente porque estos cambios los teníamos aquí. Vamos a copiar esto y lo llevaremos al singular, al character, lo pegamos y ahora sí. Ahora, fíjate que todo continúa siendo lo mismo, pero nuestro código es mucho más legible, es mucho más mantenible. Aquí sencillamente tenemos el contenedor, por decirlo de alguna manera, y aquí tenemos otro componente, que es este, que es donde se pinta cada personaje. Esto nos facilita mucho a la hora de leer nuestro código. Bien, pues en cuanto a la aplicación ya estaría, podremos hacer muchas mejoras, entre ellas podrías crear la interface para los personajes y muchas cosas más. Podrías, si accedes a la API de Marvel, verás que puedes trabajar con cómics, puedes trabajar con series y demás. Voy a desplegar esta aplicación en Firebase. Vamos a crear rápidamente un proyecto en Firebase. Vamos a ir aquí, firebase.com. Vamos a la consola. Y voy a crear un nuevo proyecto. A este proyecto le llamaremos Marvel App. Aceptamos las condiciones y hacemos clic en crear proyecto. Hacemos clic en continuar. Y lo que quiero habilitar es el hosting. Empezar. Me dice que tengo que instalar el Firebase Tools. Yo ya lo tengo instalado. Si no lo tienes, debes seguir estos pasos. Hacemos clic en continuar. Me tengo que logar y luego tengo que hacer un init de mi proyecto. Vamos a hacer esto. Volvemos hacia nuestra consola. Vamos a detener un momento y hacemos un Firebase login. Vamos a decir que no queremos que Firebase tome estadísticas de nuestros proyectos, aunque tampoco pasaría nada. Hago clic en permitir y ya estaría logado como Firebase. Lo siguiente que debemos hacer es el comando Firebase init, donde nos pregunta qué herramienta vamos a utilizar de la suite. Voy a marcar que queremos utilizar el hosting, presionamos Enter y a continuación el nombre de nuestro proyecto. Es muy probable que, o a veces ocurre, que cuando se acaba de crear muy recientemente el proyecto, a veces no figura aquí, pero es cuestión de unos 5 minutos y ya te va a aparecer. Aquí en mi caso está mi Marvel App, lo selecciono. Me pregunta si quiero utilizar la carpeta public. Yo diré que no, que voy a utilizar la carpeta dist. Y vamos a decir que no queremos que nos configure nada de esto. Volvemos hacia nuestro código, porque esto lo podemos cerrar. Sencillamente nos haría falta el último paso, que es el deploy.
Vamos a finalizar un momento esto. Vamos a tener por aquí abierta la URL, que es donde vamos a desplegar ahora enseguida. Pero vamos a nuestro código. Y esto nos ha creado varios ficheros de configuración de Firebase y demás. Hay un fichero que se llama firebase.json, que es este, donde tenemos que indicar o hemos indicado que la carpeta donde vamos a desplegar es esta que está aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear nuestro bundle con el comando ng build --prot. Una vez finalizado, pues si vamos hacia nuestro código, veremos que dentro de dist ahora tenemos una carpeta con el nombre de nuestro proyecto, y en el fichero firebase.json, aquí vamos a decir que nuestro proyecto está en dist marvel app. Esto lo guardamos y sencillamente volvemos a nuestra consola y vamos a ejecutar el comando firebase deploy y presionamos enter. Como puedes ver, el proceso de despliegue es bastante rápido. Ahora, si volvemos hacia el navegador aquí, a esta URL, presionamos enter y ya tenemos nuestra app en internet. Gracias a Firebase ya está disponible a través de esta URL. Pues muy bien, esto es todo lo que te quería mostrar en este tutorial. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Recuerda compartir este tutorial en caso de que lo creas oportuno, y si te ha gustado, déjame un like que no te cuesta nada. Muchas gracias por estar aquí, un saludo, hasta la próxima.